a este relato de Hechos 15:5, en donde nos dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí? Y que estaban queriendo que los nuevos creyentes o los gentiles guardaran la ley de Moisés, era sin la doctrina de Jesús, sino con la doctrina de los fariseos. Esa que les dice Jesús, cuídense de la doctrina de los fariseos. En el versículo 46, es un reclamo también a los fariseos y les dice esto Jesús, dice, y él dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. ¿Sí? Aquí está. Estas cargas difíciles de llevar son estas otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como el lavamiento de los platos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los lechos, los cuales, como ya vimos, si ellos no lo hacían, los condenaban. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero compartir un estudio y vamos a comparar el capítulo número 6 del libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, con el capítulo de Mateo 11, 29 y 30. Y bueno, vamos a iniciar y déjenme, les comparto la Biblia. En Jeremías 6:16 encontramos que la ley que Dios da a través de Moisés trae descanso para el alma. Es lo mismo que dice Yeshua Jesús sobre su yugo en Mateo 11, 29, 30. Vamos a verlo. Vamos a leerlo. Aquí lo tengo ya en pantalla. Dice, así dice el Señor. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y anden por él. Dice, y hallarán descanso para el alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre ustedes atalayas que les dijeran, escuchen al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, escuchen naciones y entiendan, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Estas palabras es esa misma ley que ellos no escucharon. Estas palabras es esa misma ley que es ese mismo sonido de trompeta, que ellos, como dicen, no escucharon. Esas palabras que son esas mismas sonido de trompeta, que es esa misma ley, son estos caminos, son estas sendas, ¿sí? Que traen descanso para el alma, pero que ellos dijeron que no iban a caminar en ellas. Fíjense aquí nos habla sobre las sendas. Las sendas, si nosotros nos vamos al Salmo 119:35, vamos a encontrar esto. Guíame por las sendas de tus mandamientos. Para el salmista, en el Salmo 119, los mandamientos de Dios es esa senda. La palabra senda en hebreo detrás de esta palabra o de esta traducción es la palabra nativ del Strong 5410. Es la misma que se utilizó aquí. Si yo le doy clic aquí, es la palabra 5410 Strong Nativ. Entonces, esas sendas del Salmo 119 son estas mismas sendas, o sea, los mandamientos de Dios. Y luego dice, ¿cuál sea el buen camino? El camino es otra alegoría que apunta a los mandamientos. Salmo 119 del 1 al 2 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, los que caminan en la ley del Señor. La ley del Señor es ese camino. Salmo 119:27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. El camino de Dios son esos mandamientos, son esas sendas, y como vemos aquí, es algo que trae descanso para el alma. Fíjense, vamos a seguir escudriñando este pasaje. Dice, entonces, este camino, ¿sí? Es el que ellos dijeron que no iban a andar. Y luego dice esto, puse también sobre ustedes atalayas, que les dijeran que escuchan el sonido de la trompeta, pero ellos dijeron, no escucharemos. Esta trompeta, la palabra trompeta en el hebreo es la palabra shofar. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 18, después que Dios da los 10 mandamientos de su propia voz, dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina. Esta palabra bocina es la misma palabra shofar. ¿Qué quiere decir? Esto que está diciendo, ese sonido de bocina y el monte que humeaba, ese sonido de bocina es la forma en que se escuchaba la voz de Dios, como trompetas, como sonido de bocina. Entonces, este sonido de la trompeta está evocando, pues una manera metafórica de apuntar a cuando Dios de su propia voz da los 10 mandamientos. Y estos atalayas, a los cuales dice que envió para que les dijeran que escucharan ese sonido de trompeta, son los profetas. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice esto, que el Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos. Acuérdense, el camino es la ley de Dios, pero aquí está diciendo que se regresen, que se arrepientan y vuelvan de esos malos caminos y que guarden sus mandamientos, sus ordenanzas, conforme a todas las leyes que él escribió a sus padres y que les ha enviado por medio de mis siervos los profetas. Los profetas son aquellos que su trabajo era, como dice aquí, invitar al arrepentimiento al pueblo para que volvieran precisamente a estas sendas antiguas, a este camino que habían dejado, a este camino que ellos no querían escuchar.
Entonces, cuando dice aquí que puso atalayas, se refiere a los profetas que invitaban al pueblo a que regresaran a ese camino, a esa ley. Entonces, escuchar el sonido de trompeta también evoca a cuando Dios da los 10 mandamientos de su propia voz. Pero como dice aquí, ellos dijeron, no escucharemos. Aquí no escuchan este sonido de trompeta que es dado a través de los atalayas. Aquí ellos no quieren andar en ese camino, en esas sendas que traen descanso. Y más adelante dice aquí, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon sus palabras. Aquí está, estas palabras son el sonido de trompeta. Son cuando aquella vez en los 10 mandamientos, Dios de su propia voz da sus mandamientos. Esa es su ley que ellos aborrecieron, ¿sí? Entonces, bueno, aquí lo que quiero yo señalar es que todo esto que estamos viendo nos está diciendo que esa ley trae un descanso para el alma, que es lo mismo que nos dice Jesús. Si nosotros nos vamos a Mateo 11, del 29 al 30, vamos a encontrar eso. Fíjense aquí. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Aquí, lo mismo que nos dice en Jeremías sobre la ley, es lo mismo que nos dice Jesús. Y luego nos agrega esto. Dice que su yugo, ¿sí? ¿Cuál es este yugo? Aquí al principio dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Este yugo, ¿sí? Es la doctrina de Jesús, ¿sí? Es lo que hay que aprender. Fíjense aquí, Juan 7, del 16 al 17 dice esto, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, él tiene esta enseñanza en la cual nos está diciendo que nos pongamos esa enseñanza como un yugo, y esa enseñanza dice que trae descanso para sus almas. Y luego dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y fíjense, quiero que se queden con esta alegoría del yugo fácil, porque si nosotros nos regresamos un capítulo antes, en Jeremías capítulo 5, versículo 5, vamos a encontrar esto. Fíjense, desde el 4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres. Dice, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor. Aquí sabemos que el camino del Señor, como ya lo vimos, apunta a la ley de Dios. Aquí está diciendo, ¿sí?, que estos son pobres, y luego nos dice, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Jeremías está diciendo que hay ciertas personas que no conocen ese camino del Señor, pero luego dice en el 5, iré a los grandes. Aquí yo supongo que se refiere a los líderes. Dice, y les hablaré porque ellos conocen el camino del Señor, o sea, ellos conocen la ley de Dios, el juicio de su Dios, pero ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyundas. ¿Se acuerdan lo que leímos más adelante en el siguiente capítulo de Jeremías, en el capítulo 6, versículos 16 y 17? Constantemente encontramos, vamos a verlo, que hablando de las sendas y hablando de este camino que trae descanso para sus almas, ellos dijeron que no iban a andar por ese camino. Cuando Dios dice a través de sus atalayas o los profetas que escuchen el sonido de la trompeta o que escuchen los mandamientos, ellos dijeron, no escucharemos. Cuando dice aquí, ellos no escucharon sus palabras y aborrecieron la ley. Es lo mismo que está diciendo Jeremías. Vamos a ver otra vez. Aquí, o sea, este camino, ¿sí? Dice, pero ellos también quebraron el yugo. Este camino es ese yugo, ¿sí? Y esas coyundas que ellos rompieron, o sea, ellos no se querían atar a ese yugo. Este yugo que en palabras del mismo Jeremías, como ya vimos, ese mismo yugo trae descanso para las almas, ¿sí? Es lo mismo que nos está diciendo Jesús. Jesús nos está invitando a ponernos este yugo, que ya sabemos que es su enseñanza, porque esa enseñanza, ese yugo trae descanso para sus almas. Como ya vimos hace rato, en Juan 7, 16 al 17 dice, Jesús les respondió, mi doctrina no es mía. Esta doctrina es ese yugo que trae descanso para las almas, ¿sí? Y solamente para poner en contexto, tanto Jesús como los fariseos enseñaban la ley de Dios. Los fariseos habían puesto como su doctrina mandamientos y tradiciones de hombres. Por eso Jesús les advierte a sus discípulos en Mateo 16, les dice, tengan cuidado o, a ver, vamos a verlo. Aquí está. En esta sección dice esto. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mírense, guárdense o tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Más adelante nos va a decir, nos va a revelar qué es o a qué se refiere con la levadura de los fariseos. Dice, entonces entendieron, o sea, los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, la doctrina es la que ellos querían, o que más bien Jesús quería que se cuidaran de esa doctrina. Porque esta doctrina de los fariseos, si nosotros nos vamos a Marcos 7, en Marcos capítulo 7, ahorita les digo en qué versículo, es en el 8. Fíjense aquí. Aquí Jesús les va a reclamar, no, desde el 7, sí. Jesús les va a reclamar a los escribas y fariseos y les va a decir esto, que en vano honran a Dios enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y aquí nos va a poner un ejemplo. Dice, porque Moisés dijo, acuérdense, Moisés, ¿sí? Fue, ¿cómo decirlo? Este mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo, si nosotros nos vamos a Éxodo 20:18, dice que cuando vio el estruendo y el sonido de bocina, el sonido del shofar, así, la voz de Dios con ese estruendo y sonido de bocina, dice que tuvo miedo y se alejó y que le dijeron a Moisés que sea Moisés quien escucha a Dios y que posteriormente Moisés le transmita, ¿sí?, lo que Dios quiera decirle al pueblo, pero a través de Moisés. O sea, Moisés es esa conexión entre Dios y el pueblo, es ese transmisor, ¿sí? Entonces, la ley es de Dios, pero quien les da esta ley a los hombres es Dios a través de Moisés. Por eso es que dice Moisés dijo, porque Moisés escribió los mandamientos de Dios. Entonces dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Entonces este es el quinto mandamiento. Si ustedes tienen aquí una Biblia Reina Valera, van a encontrar aquí unas referencias. Si ustedes se van al pie de página en sus Biblias físicas, van a encontrar precisamente a dónde hace referencia. Ven por aquí, esta Q. Aquí está, Éxodo 20:12. Si nosotros vamos a esa referencia en Éxodo 20:12, vamos a encontrar el quinto mandamiento que dice precisamente, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? Jesús nos está diciendo que el mandamiento que da Dios a través de Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ellos, en su forma de entender la ley de Dios, ellos decían, pero ustedes dicen, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, y no lo dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido y muchas cosas se hacen semejantes a esas. Entonces, esta doctrina de los fariseos, como pueden ver, estaban quitando, o su manera más bien de interpretar la ley de Dios, la misma ley de Dios, invalidaba los mandamientos de Dios y estaba poniendo doctrinas nuevas que eran mandamientos y tradiciones de hombres, ¿sí? Y no solamente eso, si se fijan aquí al principio, hablando precisamente de los fariseos y los escribas, dicen que ellos, dice, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Fíjense aquí, quiero que pongan mucha atención porque mucha gente me va a decir, pero ¿por poco no hay que lavarse las manos? No, sí hay que lavarse las manos. Pero ¿qué pasaba? Que los escribas y fariseos estaban haciendo esto. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Sí? Tenían un ritual de que se tenían que lavar las manos muchas veces. Y si la gente no hacía ese ritual, ellos condenaban a esas personas que no lo hacían. Por eso es que le preguntan, ¿por qué tus discípulos comen pan con manos inmundas? O sea, no lavadas, muchas veces. ¿Sí? Y esa es la tradición de los ancianos. Y esas tradiciones era su manera de interpretar la ley de Dios, en la cual se volvía una carga. Por eso es que Jesús les dice, guárdense o tengan cuidado de la doctrina de los fariseos. ¿Qué les dice aquí? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos, o sea, de la enseñanza, que como ya vimos más adelante aquí, esa enseñanza dice enseñando como doctrinas, estas doctrinas son mandamientos de hombres. Y esos mandamientos de hombres, sí, habían dejado el mandamiento de Dios y se estaban aferrando a la tradición de los hombres. Ahora, en palabras del mismo Jesús, si nosotros nos vamos en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 23, desde el versículo 1, fíjense, vamos a leerlo. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdelo. Aquí en la cátedra de Moisés es donde precisamente estos escribas y estos fariseos que estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombres leían a Moisés, ¿sí? Pero cuando dice esto, Jesús nos dice, mira, ¿qué quiere decir esto? Que aquello que se lea de Moisés, como dice aquí, todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero no hagan conforme a sus obras. Entonces, estas son las obras. Este es lavamiento de platos, lavamiento de manos, y como dice aquí, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar. Estas otras muchas cosas que tomaron para guardar son esas obras que no tienen nada que ver con la ley, y son esas obras que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Es este yugo que era muy difícil de llevar, que dice, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. Si nosotros nos vamos al pasaje paralelo que encontramos en Lucas 11, nada más déjenme recuerdo exactamente en qué versículo está. Aquí está, en el versículo 46. Es un reclamo también a los fariseos y les dice esto Jesús, dice, y él dijo, ay de ustedes también, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero ustedes ni aun con un dedo las tocan. ¿Sí? Aquí está. Estas cargas difíciles de llevar son estas otras muchas cosas que hay que tomar para guardar, como el lavamiento de los platos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y los lechos, los cuales, como ya vimos,
Si ellos no lo hacían, los condenaban. Y muchas otras cosas que ellos tomaron para guardar son estas doctrinas, son estos mandamientos de hombres. Son estos mandamientos, estas doctrinas que el mismo Jesús les dice a sus discípulos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, de la doctrina de los fariseos, ¿sí? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos. O sea, guardarse de la doctrina de los fariseos y los saduceos, o sea, de la enseñanza, o sea, de esos mandamientos de hombres que son una carga. El mismo Jesús entonces da su propia doctrina, su enseñanza. Los fariseos también y escribas dan sus propias doctrinas que son una carga, ¿sí? Entonces nos dice que esa carga de Jesús suya no es un yugo, no es un yugo pesado, sí, o sea, sí es un yugo también, pero es un yugo suave, es ligera su carga, ¿sí? Vamos a ver dónde me quedé. Entonces, para recapitular, este descanso para el alma, estas sendas antiguas, es esa misma enseñanza de Jesús, porque Jesús enseñó la ley. Si nosotros nos vamos a Mateo 22, en Mateo 22, 16 dice esto, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, fíjense aquí, estamos hablando precisamente de los fariseos. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, fíjense cómo le dicen los herodianos, maestro. Los discípulos de los fariseos y estos herodianos llaman a Jesús maestro. Y fíjense lo que les dicen, fíjense lo que le dicen. Sabemos que eres amante de la verdad, dice, y que enseñas con verdad el camino de Dios. O sea, ellos conciben a Jesús como un maestro que enseña con verdad el camino de Dios. Y ya vimos cuál era ese camino de Dios. Salmo 119.1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmo 119.27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten sus maravillas. Salmo 119.32 al 33, por el camino de tus mandamientos correré, el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Salmo 119.35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Estas sendas antiguas, que en Jeremías, como ya vimos, Jeremías 6.16, es la que nos trae descanso para nuestras almas. Eso es lo que enseñó Jesús, este camino, y ellos lo reconocen. Fíjense, tenemos el texto también de Hechos 15.21, en donde en palabras de Santiago, fíjense lo que dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Moisés, ¿sí?, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. ¿Qué quiere decir esto? Los días de reposo a Moisés en las sinagogas lo leen, o sea, leen la ley de Dios cada día de reposo, ¿sí? Se predica a Moisés de esa manera. Es lo mismo que nos dice el mismo Mesías en Mateo 23.1. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esta cátedra de Moisés es un asiento de piedra que se encontraba en las sinagogas, en donde, como vemos aquí, se sentaban los escribas y los fariseos. Estos escribas y fariseos también eran los intérpretes de la ley. Y ellos leían a Moisés, como ya vimos. Entonces, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Leen. Se da, como dice el mismo Santiago en Hechos 15.21, se predica a Moisés, se lee a Moisés, ¿sí? Por eso es que lo que nos dice Jesús es todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Pero, cuidado, ¿qué? Con sus doctrinas. No hagan conforme a sus obras, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y al final, porque dicen y no hacen. Porque ya vimos en Marcos 7, ¿por qué dice esto? Porque dicen y no hacen. Pareciera una hipocresía. Y sí, porque como ya vimos hace rato en Marcos 7, Jesús dice, Moisés dice, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen que solamente digan que es Corbán aquello con que pudiera ayudar a mi padre y a mi madre y dejan sin ayudar al padre o a la madre. Entonces, por eso Jesús les dice, porque dicen y no hacen, ¿sí? Ellos, cuando están leyendo la ley de Moisés, dice, honra a tu padre y a tu madre. Lo dicen, pero no lo hacen, ¿sí? Entonces, Jesús es un maestro y nosotros podemos ver eso a lo largo de la escritura. Fíjense aquí, en Mateo, yo aquí tengo esto que lo puse, los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley lo consideraban maestro, o sea, Jesús lo consideraban maestro. Mateo 8.19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 12.38, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. En Juan capítulo 3, versículos del 1 al 2, en esta plática que tiene Jesús con Nicodemo, le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces,
Era reconocido como maestro. De hecho, hay más versículos, fíjense aquí. Otros textos nos dicen que Jesús enseñaba en las sinagogas los días de reposo. ¿Qué se enseñaba ¿qué se enseñaba en las sinagogas los días de reposo? ¿Qué leímos en Hechos 15:21? Moisés tiene quien lo predica en las sinagogas cada día, donde es leído cada día de reposo. Entonces, Moisés se lee en las sinagogas los días de reposo. Y Jesús era un maestro. Marcos 1:21 dice, vamos a darle aquí un clic para que nos lleve ahí. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Aquí está hablando de Jesús, que él entraba en las sinagogas, ¿sí? Y enseñaba. ¿Cuándo? Los días de reposo. Y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en las sinagogas, como ya vimos, estaba la cátedra de Moisés. En las sinagogas, los días de reposo, ¿sí? Porque Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, dice Santiago. Entonces, Jesús enseñaba, ¿sí? Los días de reposo en las mismas sinagogas. Y dice que se admiraban de su doctrina. Acuérdense, doctrinas de fariseos, doctrinas de Jesús. Jesús era un considerado maestro y en el primer siglo, en el contexto de los fariseos y los judíos en sí, no había maestros, o se consideraba más bien a maestros, pero de la ley de Dios, ¿sí? Ahora, vamos más adelante. Lucas 6:6 dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró, o sea, Jesús entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. O sea, aquí otro pasaje que nos dice que él entra a las sinagogas y enseñaba. ¿Cuándo? Los días de reposo, ¿sí? Aquí está. Lucas 4:31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Enseñaba Jesús en los días de reposo. Era un reconocido maestro. Como ya vimos, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley lo llaman maestro. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Conforme a su costumbre. Ya vimos que entraba a Nazaret, a Capernaum, a Galilea, ¿sí? Y luego dice aquí, Mateo 26:55, en un reclamo que les hace cuando ellos van y toman y lo llevan preso, ¿sí? ¿Qué les dice Jesús? Dice, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para llevarme preso o prenderme, dice aquí. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Entonces, él entraba los días de reposo y enseñaba en el templo, en Nazaret, en Galilea, Capernaum, ¿sí? Eh, pues sí, Capernaum. Entonces vemos que él no enseñaba en un solo lugar, o sea, iba a las diferentes sinagogas, ¿sí? Y enseñaba. Él tenía esa autoridad. Él era considerado un maestro. Pero él, como maestro, estaba diciendo, mi doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Y está invitando a sus discípulos a que guarden o que se pongan ese yugo, el cual él nos dice que su yugo es suave y ligera su carga. Vamos a regresarnos a Jeremías 6:16, ya para cerrar este estudio que fue breve. Y a Mateo 11:6. A ver, no era 11:6, era más adelante. 11:29. Entonces, aquí en Jeremías 6:16 ya sabemos que estas sendas antiguas, este buen camino es la ley de Dios, el cual trae descanso para las almas. Un capítulo anterior vimos que esas sendas y ese camino, el cual trae descanso para sus almas, es ese yugo, ¿sí? Que quebraron y esas coyundas que se quitaron, ¿sí? O sea, esas ataduras. ¿Qué nos dice Jesús? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Sí? Su enseñanza, su doctrina es ese yugo, el cual hay que aprender o Él nos pide aprender para hallar descanso para nuestras almas. Y dice que ese yugo suyo es fácil y es ligera su carga. Primera de Juan 5:3, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Los mandamientos de Dios no son una carga. Lo que lo hizo una carga son precisamente los mandamientos y las tradiciones de hombres, que tratando también de obedecer la ley de Dios, ¿sí? Ellos habían puesto mandamientos, o se habían agregado mandamientos y tradiciones de hombres, las cuales Jesús viene y les reclama, y les dice que ese yugo es una carga pesada y difícil de llevar, por eso les reclama a los intérpretes de la ley. Por eso también, en Hechos 15:5, podemos ver precisamente a este grupo de los fariseos, estos que en su interpretación de la ley habían puesto mandamientos y tradiciones de hombres, están queriendo que los gentiles o los que se estaban convirtiendo a Dios estaban pidiendo que se circuncidaran y decían también que había que mandarles guardar la ley de Moisés. O sea, estos fariseos querían que los gentiles, los que se estaban convirtiendo apenas a Dios, querían que guardaran la ley de Moisés. Obviamente, ellos no querían que guardaran la ley de Moisés de la misma manera
que Jesús enseñó, sino como ellos la conocían, ¿sí? Porque ellos, a pesar de que habían creído, no se querían sujetar ese yugo. Y eso lo vamos a ver en Juan 8:31. Déjame lo pongo aquí. Fíjense aquí. La verdad los hará libres. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Aquí, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. O sea, estos judíos que habían creído en él eran también parte de estos de la secta de los fariseos que habían creído. Pero quiero que pongan atención. Les dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Sus palabras son esa enseñanza suya, ¿sí? En la cual está libre de mandamientos y tradiciones de hombres, la cual es un yugo suave y que es ligero. Y luego les dice esto, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Pero qué respondieron ellos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Esto es lo que ellos contestan a la petición de Jesús, que les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi doctrina, en mis enseñanzas, a ese yugo que es suave y que es ligero, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí les está reclamando que a pesar de que habían creído en él, no se estaban poniendo precisamente ese yugo suave, no eran verdaderamente sus discípulos. Por eso es que les dice que si ustedes verdaderamente son mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, porque se van a quitar todas esas ataduras, todos esos mandamientos y tradiciones de hombres que andan cargando. Pero ellos, lejos de decir, ok, sí, ¿qué dijeron? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Para Jesús, esa forma de guardar los mandamientos, aboliendo los mandamientos de Dios, poniendo a los mandamientos de Dios a un lado, ¿sí? Y poniendo los mandamientos y tradiciones de hombre por encima de los mandamientos de Dios, pues es pecado, porque pecado es transgresión de la ley, como lo dice también Primera de Juan 3:4. Vamos a ir rápido. Primera de Juan. A ver, primero. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, los fariseos, ¿sí? Los judíos que estaban poniendo mandamientos y tradiciones de hombre por encima de los mandamientos de Dios, lo que estaban haciendo es precisamente caer en pecado, porque estaban quitando los mandamientos de Dios y estaban poniendo su tradición y sus mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Y ya Jesús nos puso el ejemplo en Marcos 7, en donde dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes dicen que basta con que les digan que es corbán, aquello con que pudiera ayudarte, y no los dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición. Ese es el pecado que ellos estaban haciendo. Por eso les dice, ¿sí? Aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, ¿sí? El hijo sí queda para siempre. O sea, los libres, los que guardan los mandamientos sin tradiciones de hombres. Así que si el hijo los liberara, serán verdaderamente mis discípulos. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra, y aquí es claro, fíjense, mi palabra no haya cabida en ustedes. Mi doctrina, mi enseñanza conforme a la doctrina del Padre, la doctrina del que me envió, esta enseñanza sin mandamientos, sin tradiciones de hombres, no haya cabida en ustedes, a pesar de que ellos, como dice aquí al principio, estos judíos habían creído en él. ¿Sí? Entonces, cuando nos regresamos a este relato de Hechos 15:5, en donde nos dice que algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí? Y que estaban queriendo que los nuevos creyentes o los gentiles guardaran la ley de Moisés, era sin la doctrina de Jesús, sino con la doctrina de los fariseos. Esa que les dice Jesús, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Sí? Más adelante, por eso la respuesta de Pedro. Aquí en el versículo 10, la respuesta de Pedro ante esta petición de estos de la secta de los fariseos es esta. Dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí está. Este yugo que no se ha podido llevar no es la enseñanza de Jesús. No es la enseñanza de Jesús que es libre de mandamientos y tradiciones de hombres, la cual es un yugo también, pero que es suave y que es ligero. Porque como ya vimos en palabras del mismo Juan, dice, los mandamientos de Dios no son una carga. Como ya vimos también en Jeremías, capítulo 6, versículo 16, el camino de Dios, las sendas antiguas, ¿sí? Son, ¿cómo dice? Anden por ese camino y hallarán descanso para sus almas. Eso es lo que dice Jeremías 6:16. Pero ¿qué dice? Ellos rompieron esas coyundas, ellos rompieron ese yugo. El yugo de Dios es ligero, es suave y trae descanso para el alma. Es la misma enseñanza de Jesús. Y no es esta. No es esta que es un yugo que, como dice aquí en palabras de Pedro, ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Este yugo no se refiere a la ley de Dios limpia y sin levadura. Se refiere a el entendimiento y la interpretación de estos de la secta de los fariseos. Y estos de la secta de los fariseos que habían creído, como ya vimos, no se querían atar al verdadero yugo de Jesús. Por eso es que Jesús les dice, si guardaran mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Pero ustedes no quieren guardar mis palabras.
Y bueno, hermanos, creo que para este pequeño estudio, este breve y pequeño estudio, es suficiente. Espero que haya sido de bendición. Tengo un estudio más completo de todo eso que le estoy diciendo en el estudio de qué es la verdad. La verdad es la ley de Dios. Y tengo ese estudio, dura un poco más, dura como 2 horas. Pero bueno, también ahí estoy hablando de esto y te comparto muchos más versículos. Te agradezco. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Señor, Creador, Rey, Soberano, Padre, gracias, mi Señor, porque me permites ser parte de este proyecto tuyo, Padre, de compartir tu palabra y tus enseñanzas, mi Señor. Demostrar a otros que tus mandamientos y tu ley es un yugo suave que es ligero, que jamás la intención de tus mandamientos y tu ley fue que fuera una carga pesada o que fuese imposible o difícil de llevar, sino que más bien somos nosotros en nuestra dureza de corazón quienes volvemos a la tu ley como una carga, poniendo interpretaciones que se vuelven una carga, mi Señor. Pero gracias porque nos envías a tu Hijo, vienes a este mundo a enseñarnos el correcto o la correcta interpretación de tu ley, mi Señor, la cual es sin mandamientos, sin levadura de hombres. Gracias, Padre. Y como siempre te lo pido, mi Señor, todo aquello que no venga de ti, mi Señor, que lo quites de nosotros, mi Señor. Toda esta enseñanza que no provenga de ti, bórrala de nuestras mentes, mi Señor. No permitas que la adoptemos ni que la enseñemos, mi Señor. Todo lo que te pido, mi Señor, te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Jesús, Yeshua. Amén, amén, amén. Y bueno, hermanos, muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión. Chao.